Buenos días, les presentamos un cordial saludo. Continuamos con las entrevistas a los egresados del Colegio Caldas con motivo de los 70 años. En las entrevistas anteriores hemos estado hablando con personajes muy destacados de la década del 60, del 50, del 70, pero en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales que son del nuevo siglo, de la primera década de este siglo. Ellos son Jorge Andrés León y Laura Oyuela. Primero las damas. Laura, cuéntenos en qué año se graduó y qué está haciendo ahora. Bueno, buenos días a los dos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, yo me gradué en el año 2007, ya hace casi 14 años, vamos para 14 años ya. Y bueno, ahorita ando trabajando en Merkeo, Merkeo que es una startup, un emprendimiento colombiano de Internet. Y allí soy CFO, soy la directora financiera de la compañía. Perfecto, Laurita. Y Jorge, ¿de qué año, de qué promoción es? Eh, Hola, buenos días a los dos. Gracias, profe, por la invitación. Pues de verdad siempre es chévere poder venir a hablar pues sobre el colegio, pues siempre va a ser un motivo pues de felicidad. Y pues yo me gradué en el 2010, ya hace 10 años, hace ya bastante también. Y ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama Sandia National Labs, que queda en Albuquerque, en Nuevo México, en Estados Unidos. Pues es una empresa que es parte como del Departamento de Energía del gobierno de los Estados Unidos y hace investigación en ciencia, tecnología, innovación, desarrollo en pues un montón de áreas donde está, por ejemplo, no sé, desarrollo de aplicaciones civiles utilizando tecnología nuclear, también hacen, pues, o sea, todo tipo de cosas con baterías, desde para su celular hasta para carros. Y específicamente yo estoy en el área de energía renovable, trabajo en un proyecto para generar energía eléctrica usando el movimiento de las olas del mar. Entonces ahí mi trabajo es diseñar los controladores de las máquinas que van al mar para que funcionen de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible, perdón, y que generen pues la mayor cantidad de energía eléctrica que se pueda. Ese es mi trabajo ahorita. Perfecto, Jorge. Jorge es ingeniero mecánico, ¿no? De pregrado, ingeniero mecánico, y Laura es ingeniera industrial, Sí. Así es. ambos de la Universidad de los Andes, y después con sus posgrados y tal. Pues bueno, la niña que nos iba a acompañar hoy desafortunadamente, pues no vino, entonces nos tocó a los tres. Inicialmente, bueno, me perdonan la pregunta cliché de siempre en estos casos, pero es inevitable. Los dos fueron muy buenos estudiantes en el colegio y después lo siguieron siendo, pero en el colegio eran muy destacados. La pregunta es, ¿cuál es la clave? ¿Cómo ser buen estudiante sin dejar de ser amable, noble, deportista, amigo, rumbero, de todo? ¿Cómo hacer eso? Empezamos con Laurita. Bueno, yo también, a ver, yo creo que no hay salsa secreta. Em, yo creo que en mi caso puntual era que me gustaba estudiar. Yo creo eh, que cuando no le gustan las cosas fluyen. No sé si les pasa que a veces se quedan viendo en YouTube algún video de datos curiosos o me imagino que Jorge, que pues es un súper científico, le gusta ver de todo y uno se mira que hay en un video de YouTube y ve otro y aprende y aprende y aprende. Entonces yo creo que era mucho ver el colegio y lo que seguían las materias como esa apertura a entender el mundo y entender que aprender es chévere, que aprender es divertido y que abrir la mente es importante. Entonces, em, yo creo que pasaba mucho por gozárselo, por no sufrir, por no ir a clase y ver la clase como algo harto, como algo aburridor, como algo pesado, sino como un momento en el cual
una persona me está dando un servicio y ese servicio va a aprender y me está transmitiendo su conocimiento. Entonces, yo creo que todo empezaba por allí, con eso todo fluía, con eso era mucho más fácil entender, con eso era mucho más fácil eh, absorber el concepto. Una vez que el concepto en la cabeza es mucho más fácil responder a una pregunta, es mucho más fácil después hacer una analogía en un examen, en un quiz, en un parcial, en la universidad. Entonces yo creo que pasaba mucho por allí, por gozárselo, por disfrutarlo, por verlo como una oportunidad. Empezaba desde cómo era mi disposición hacia el estudio. Y bueno, también un poquito obviamente también mucha disciplina, ¿no? Un poquito mucha disciplina al final. Tanto por toda la vida, yo creo que no solamente es en el colegio, yo creo que en la universidad y en el trabajo y en toda la vida es muy importante ponerle cariño, ponerle pasión a las cosas que se hacen. Yo creo que fue eso, la combinación de esos dos factores. Perfecto. Y Jorge, ¿qué nos puede decir sobre el tema? Pues yo creo que lo que dice Laura es muy cierto también, es como tener como pasión por las cosas, como por el conocimiento también, por decirlo de alguna manera, pues así suene también pues como cliché. Y también algo que me acuerdo es que pues en el colegio, pues en el nivel de formación del colegio uno ve cosas como generales, ¿cierto? Pero son cosas generales demasiado interesantes, ¿sí? Que le interesan a todo el mundo en realidad, ¿sí? En sociales uno ve un montón de cosas pues súper interesantes, súper chéveres, en español también, en fin, en todas las materias me parecía que veíamos cosas como súper interesantes que a uno de verdad lo enganchaban, ¿sí? Y otra cosa, digamos, no sé, pues ya como con respecto a, no sé, cómo tener buenas notas, no sé, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que eso venía también amarrado pues al hecho de que a uno le gustaba pues estudiar o leer lo que los profesores le ponían. Entonces, si no sé, si en sociales uno veía la Segunda Guerra Mundial, pues uno no solo se quedaba con lo que el profesor le ponía, sino que uno decía, pucha, es que quiero saber qué fue lo que pasó, quiero ver bien qué fue lo que pasó, entonces voy a averiguar más. Entonces, claro, pues en el momento de la evaluación, pues le preguntaron a uno lo que fuera y pues uno sabía todo, ¿sí? Básicamente. También otra cosa que siento que me ayudaba a mí mucho era que trataba de hacer las tareas pues juicioso. Es decir, si a mí se me decían, bueno, estos 10 puntos son para pasado mañana, pues los trataba de hacer muy concienzudamente para aprender y así en todas las materias. Entonces, pues cuando llegaba el momento de una evaluación o cualquier cosa, pues uno ya estaba pues más que preparado para afrontar pues esa evaluación, ¿no? Entonces creo que pues en mi caso ese fue como el secreto, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a individualizar un poquito las preguntas. Laura, pues sabemos que Laurita hubiera podido estudiar en un colegio privado, con todas las condiciones, como jornada extendida, pero ¿por qué fue a parar al Caldas? Y además se quedó en el Caldas, porque desde Cestico empezó allí, sí. Claro. Sí, sí. A ver, yo empecé en el Caldas desde sexto. Em, bueno, antes de empezar en el Caldas, yo estaba en primaria, yo me gradué de la escuela el 12 de octubre. En esa época no existía esto que la escuela estaba asociada a un colegio, como pasó después, que el colegio del bachillerato empezó a tener escuelas que alimentaban de cierta manera el colegio. En ese momento eso no era así. Y cuando yo me gradué, un poco la decisión del Caldas vino porque tanto mi papá como mi tía son ambos egresados del Caldas también. Entonces, y ellos adoran su colegio y lo disfrutaron mucho, les pareció una gran experiencia, era un colegio que pues eh, lo vieron como una experiencia muy exigente. Entonces, por allí fui a parar, no fue algo accidental. El Caldas, pues, corre la sangre calista, corre por la familia. Y bueno, yo creo que también, porque me mantuve allí, a ver, en el Caldas yo lo tenía todo. Yo pude haberme ido a otro colegio, sí, pero creo que viendo como los beneficios, costos de irme a otro colegio no había muchos. Yo en el Caldas estaba bien, la gente era muy tranquila. Allí estaban mis amigos, allí nunca tuve drama, allí yo no supe lo que fue el bullying. Entonces, pues, no había razones para irme a otra parte. Y pues, de nuevo, del Caldas no me quedan sino buenos recuerdos. Entonces, creo que fue la mejor decisión. Bueno,
De Jorge, yo recuerdo que el nombre fue Personero. ¿Eso fue qué año? 2000. Eso fue 2010, en el año que me gradué. En 11, claro, claro. Sí. Fue Personero. Me queda una duda. ¿Usted quería realmente ser el personero? Porque era un cambio relativamente nuevo. Eso estaba recién inventado. Hacía muy poquitos años. ¿Quería o terminó, no sé, allá un poquito por las circunstancias? Pues yo creo que un poquito de las dos, ¿no? Como que sí, sí quería porque yo sentía también que, o sea, me parecía que como había que aprovechar esos espacios que daba el colegio, ¿sí? Es decir, yo siento que todos esos espacios que da el colegio, incluso, no sé, lo de ser personero o incluso lo de una danza frente en las izadas de bandera, o sea, todos esos espacios me parece que le ayudan a uno como a explorar lo que uno quiere o quisiera poder ser, ¿sí? Entonces, digamos que entre todas las inquietudes que yo tenía, pues vocacionales de esa época, no sé, ya sea o estudiar ingeniería o estudiar matemáticas o estudiar lo que sea, una de mis inquietudes era tal vez estudiar economía, no sé, porque me parecía como chévere poder, no sé, estudiar economía y enfocarla como, no sé, hacia irme hacia la política o hacia cosas de gobierno o cosas así, cosas públicas, digamos de alguna manera. Entonces yo sentía que tal vez esa iba a ser una buena experiencia para mí, para darme cuenta, como para ensayar un poquito, digamos, de cierta manera, si eso me iba a gustar o no, ¿cierto? Digamos que, o sea, no fue una mala experiencia, pero yo sentía que tal vez no era completamente lo mío. Entonces, por eso decidí al final irme por otra cosa y terminé estudiando fue ingeniería mecánica, o sea, algo que no tiene nada que ver con eso. Pero la experiencia fue bastante enriquecedora. Digamos que de lo que más me queda, lo que más me quedó fue como digamos, la solidaridad de los compañeros, pues, cuando lo apoyaban a uno, pues, en su campaña, después cuando uno gana, pues, entonces apoyarlo a uno en las cosas que uno quisiera hacer. Y eso fue una experiencia bien chévere y bien interesante que me sirvió para, digamos, seguirme encaminando en lo que después fue mi vida, ¿no? Claro que sí, claro. Además que le tocó vivir el momento del cambio de sede. Laura, usted siempre fue muy pila en todas las áreas, cosa un poco difícil, pero ¿tenía alguna predilección por alguna, de pronto las ciencias o bueno, no sé, alguna de las áreas del conocimiento? Sí, sí, claro. Me me gustaba mucho física. Creo que fue de las materias que más disfruté. Cuando era chiquita me gustaba mucho dos cosas en la vida, ver programas de dos cosas, una de dinosaurios, astronomía. Y cuando empezamos a ver física, pues era básicamente eh, la explicación de cómo funcionaba el mundo y el universo, de las fuerzas que lo movían. Entonces era básicamente el principio para entender el universo. Entonces era las matemáticas en las cuales me iba muy bien aplicados al mundo, a la explicación del mundo. Me gustaba mucho, la clase era muy buena. Recuerdo mucho el profesor Fernando Montaño, que pues sus clases eran muy interesantes. Obviamente eh, era una competencia difícil, yo creo que en el Caldas pues había un cuerpo de profesores muy bueno. Recuerdo esa particularmente por mi predilección desde pequeña, y en la universidad también vi física, vi varias materias de física dentro del programa de ingeniería y pues me fue muy bien también. Creo que venía desde la buena preparación que tenía en el colegio. Miren, en esos tiempos uno veía física a partir de décimo. Ahora, después de una reforma hace unos pocos años, empiezan a verla desde abajo, desde sextico. Así sea unas horas o muy poquito tal vez, pero como que se les abre un espacio ahí, eso es muy bueno. Porque, bueno, sobre todo la física en particular, ¿no? Porque hay demasiada cosa importante ahí que uno debería saber desde el inicio y que cuando se tiene el gusto por el estudio que tienen ustedes, por ejemplo, pues imagínense el horizonte que se le abre a un niño en sextico o incluso antes, que las cosas están ahora en internet y en todos lados. Y que es un nivel como de abstracción mayor, ¿no? Es decir, como que una cosa es que usted sepa multiplicar 2 por 2
Y otra cosa es que usted sepa relacionar eso con algo que usted ve todos los días en las cosas que pasan en el mundo. Entonces es muy, muy bacano que, pues, que lo estén viendo desde pequeños. Y también es importante saber que Colombia necesita tener más personas técnicas, más personas Ya. más científicos. Es importante. Personas que generen conocimiento desde lo técnico. Creo que eso va a ayudar a que podamos generar más valor a largo plazo. El país necesita gente así. Es una necesidad absoluta. Bueno, Jorge, usted vivió el paso del colegio a la sede del Manantial por aquellos tiempos en que iban a reconstruir o a construir de cero el colegio en el mismo punto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se acuerda de todo eso? Lo que significaba, bueno, irse hasta el barrio Manantial y todos los cambios que hubo. Pues, pues yo me acuerdo mucho como de un sentimiento de mezcla de emociones, ¿no? Porque entonces, pues primero estaba como la esperanza de decir, vamos a tener un mejor colegio, vamos a tener unas mejores instalaciones, pues la esperanza de nosotros como estudiantes, de nuestros papás, ¿cierto? De los profesores también, pero también había mucha incertidumbre, ¿cierto? Como de, bueno, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Qué va a pasar mientras tanto? ¿Si nos van a cumplir? ¿No nos van a cumplir? ¿Será este el final del Caldas, como lo conocemos? En fin. Entonces era una mezcla de emociones, pues bien compleja, pero yo creo que al final cada uno de nosotros puso su granito de arena. Pues nosotros como estudiantes, ustedes, sobre todo ustedes los profesores, creo yo que fueron los que más se pusieron la 10 en ese momento para sacar ese proyecto adelante. Y pues con los papás también, me acuerdo pues que obviamente fue, digamos, como, pues se sentía cierta nostalgia, ¿no? Pues de despedirse de esas instalaciones de ese colegio que pues habían estado por tantos años, ¿verdad? Que pues obviamente uno se daba cuenta que ya tenían sus añitos, pero era funcional, ¿no? Funcionaba pues en la medida de lo posible. Entonces como que sí fue una experiencia pues bien chocante, digámoslo, por decirlo de alguna manera, pero al final yo creo que valió mucho la pena para toda la comunidad caldista. Eh, Me acuerdo pues que al final también, pues era un lugar no tan grande, ¿cierto? Ese colegio, bueno, es decir, no había tantos salones, es decir, pues construyeron unos salones pues alrededor también para que pudiéramos estar. Y al final creo que nos fue bien, es decir, fue un buen lugar para mover el colegio ahí mientras construían pues las nuevas instalaciones. Entonces, pues de eso, pues solo queda pues agradecerle pues a los profes por haberse puesto la 10 en ese momento y pues habernos ayudado pues en todo ese traslado. Claro, inicialmente mientras hacían esos salones, más de un curso recibió clase debajo de un árbol, ¿no? Claro, yo recibí clases debajo de un árbol. Me acuerdo que, por ejemplo, la profe Chavita tenía una, ¿cómo se llama eso? Como un blog de cartulinas así re grandes. Entonces ella hacía su clase en la cartulina y iba pasando, así. Y es más, yo creo que hasta deben haber un montón de fotos por ahí de nosotros sentados ahí en el pasto recibiendo la clase de matemáticas, ¿no? Yo tengo algunas fotos de eso. Fijo, claro, deben haber un montón. Bueno, Laurita, en el Caldas los profes que estamos y que estábamos entonces no hemos podido olvidar ni queremos olvidar ese primer puesto en el examen de ICFES, que pues nadie ha podido superar, finalmente nadie ha sacado un primer puesto así. Ha habido muy buenos puestos, hay que decirlo, en la jornada de la mañana y también en la tarde, pero un primer puesto en el ICFES pues no lo han sacado. Tengo entendido que ese primer puesto no le representó cuando entró a la universidad una beca realmente. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso no significó, pues un primer puesto no lo saca todo el mundo, no significó universidad gratis, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y a ver, aquí haciendo un poco de memoria, en ese momento, si mal no estaba, esas becas las daba un fondo que tenía Ecopetrol para eso. Y no sé si fue en ese año o un año anterior o cuándo, pero se hizo un cambio en la metodología de asignación del ganador.
y no solamente, antes era como uno solo, que era el primer puesto por cada departamento. En este año empezaron a computar otras cosas. Una de esas era el puesto, pero también computaban en esa metodología, por ejemplo, la situación financiera de la familia. Entre otras cosas. En ese momento no me lo gané. De hecho, se lo ganó un hijo de unos amigos de mi familia, pues, que apreciamos mucho. Y bueno, en ese momento no importó. Al final la financiación, una cosa es el objetivo, otra cosa es cómo se financia. Yo creo que el objetivo nunca cambió. Igual me fui a estudiar a la Universidad de los Andes. Allí encontramos otro tipo de financiación obviamente con entidades que dan préstamos para eso, pues funcionó muy bien. Y yo creo que personalmente el hecho de que hubiese un costo, a mí me puso una buena presión encima de poder terminar en la universidad en el menor tiempo posible. Entonces eso me hizo hacer un gran esfuerzo por sacar el mayor provecho y no perder tiempo. Yo terminé la universidad en 7 semestres y medio. Al final, en mi 8º semestre me costó media matrícula porque tenía pocas materias y creo que eso fue bueno. Eso al final del día fue muy bueno para mí, sobre todo porque me hizo apreciar mucho más cada materia que veía. Aquí nada estaba siendo gratis. Entonces, pues eso cambia mucho la disposición. Bueno, pero sí, entonces fue un cambio en la metodología, porque el primer puesto no lo ocupó nadie más en Villavo, que yo sepa. Por ahí el segundo, Correcto. tercero, cuarto, pero entonces, como no era pobre, entonces a usted no le damos la beca, se la damos al segundo, al tercero, a otro. Más o menos eso traduciéndolo a cristiano fue lo que ocurrió. Pero bueno, no, ese puesto es inolvidable porque además le fue muy bien en todo. Jorge también estudió en los Andes y también fue becado, ¿cierto? ¿Cómo es la historia con Jorge? Pues, pues digamos que, pues cuando yo estaba en el colegio, ¿cierto? Pues digamos que, bueno, pues obviamente mi familia es bastante grande, ¿sí? Tengo hermanas, tengo también hermanos. Pues digamos que para mí también muchas veces en esa época era hasta difícil pensar en ir a una universidad, a cualquiera que fuera, ¿sí? Entonces, pues como cuando ya estaba por ahí en 10º, que ya uno empieza a pensar, bueno, ¿qué va a ser de mi vida después de que termine el colegio? Entonces yo dije, bueno, pues empecemos a buscar opciones, a ver qué opciones hay en Colombia para estudiar. Entonces empecé a buscar, empecé a enterarme de cosas, de universidades que ofrecían becas, pero pues yo lo veía como algo muy lejano, la verdad, sinceramente. Pero siempre como confiando en mí y en mis capacidades, diciendo, bueno, pues si me esfuerzo lo suficiente, seguramente voy a lograr algo. Y entre todas las opciones que encontré posibles, pues estaba la de la Universidad de los Andes, que ofrecían unas becas para personas que tuvieran, digamos, un desempeño destacado en las pruebas del ICFES, ¿cierto? También había otra condición aparte para esas becas y era que la persona tenía que tener un buen desempeño en el ICFES, pero además tenía que demostrar que su condición socioeconómica no le permitía pagar la universidad, ¿sí? Entonces, bueno, yo vi esa beca y dije, ve, estaba súper chévere. Yo creo que voy a tirarle esa beca. O sea, yo lo veía como algo muy difícil, la verdad. Pero yo decía, bueno, si me preparo lo suficiente, de pronto no me gano esa beca, pero me da para otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, yo pues seguía haciendo mis cosas normal, estudiaba súper juicioso y al final me fue muy bien en el ICFES, me fue muy bien y logré aplicar a esa beca y me la dieron después de haber aplicado. Digamos que pues cumplía los dos requisitos, me había ido muy bien en el ICFES y además eh, que se llamaba ICFES en esa época, ¿no? Ahora es el saber 11, creo. Y sí, estudié ahí en los Andes, ingeniería mecánica, becado durante toda la carrera. La verdad fue una experiencia bastante chévere. Pues conocí a personas increíbles, profesores que también me aportaron mucho pues, en mi formación profesional, en mi formación personal, en mi formación académica y pues fue una experiencia bastante enriquecedora. Una pregunta que yo creo que es para ambos.
llegar de un colegio público de Villavicencio, además, a la Universidad de los Andes de esa época. De pronto ahorita las cosas han cambiado, pero en ese momento era, pues uno supone que no era tan fácil, o era un poquito complicadito, o depende mucho de la persona, obvio que sí. Pero, por ejemplo, recuerdo, porque Jorge me lo contó alguna vez, la tortura que significó el inglés. Primero le pregunto a Laurita y después Jorge nos cuenta algo sobre eso. Laura, ¿no le dio muy duro? Finalmente llegó y le empatió, digamos que tuvo empatía con la gente, le fue bien cuando llegó de un colegio público allá a Los Andes. A ver, a mí me dio duro, pero no tanto la universidad. Yo creo que a mí lo que más duro me dio fue el cambio de ciudad. De ciudad, claro. Lo primero que me dio lo más duro que me dio al principio fue la ciudad. Entonces, pues Villavicencio, y en ese momento más aún era chiquito, todo era conveniente, rápido. Yo estaba a 15 minutos del colegio, estudiaba por la tarde, además no tenía que madrugar. Y llegar a Bogotá, en la cual por bien que a uno le vaya, va a estar por lo menos 1 hora y media, 2 horas al día en el transporte público. El frío, la madrugada, un poco como el ritmo, la agresividad, o sea, la gente es como más acelerada, todo es más estresante de cierta manera. Entonces me dio muy duro. Yo a la segunda semana me quería devolver, más que por la universidad. Ahora, en los Andes, obviamente está el mito que, pues, que en los Andes hay gente de mucha plata, lo cual es en gran parte cierto, pero también hay gente muy buena de todas partes del país. Yo me atrevería a decir que, por lo menos en ese momento, llegaba la mayoría de los egresados del país, los que podían, llegaban, los mejores egresados llegaban a los Andes. Entonces, ¿cuál era el cambio? Más que venir de un colegio público, no, lo cual no importaba mucho. Finalmente lo que importaba acá era destacarse. ¿Por qué? Ejemplo, yo estudié ingeniería industrial, entonces conmigo entraron 200 personas. El tema es que esas mismas 200 personas en 4 o 5 años se iban a graduar conmigo, iban a tener el mismo diploma, iban a ser los mismos ingenieros industriales y eran esas personas con las cuales yo iba a competir después por esos trabajos. Entonces, la motivación en la universidad siempre era destacarse de alguna manera de estas otras 200 personas. De esas 200 personas, por lo menos 20 personas eran tan buenos o mejor que uno. Entonces, ¿cómo hago yo para ser mejor? Voy a competir con esta gente, ¿cómo me destacar? Entonces ahí viene una presión, obviamente por el promedio, por la nota. Si en el colegio había que tener disciplina, había que tener más o menos 5 veces más disciplina, porque era una pelea feroz, una competencia feroz. Toda la gente es muy buena. Entonces tocaba hacer monitorías, tocaba hacer opciones, ver otras materias, algunos hacían dobles programas. Entonces, al final del día uno se terminaba relacionando con gente que tenía como el mismo conjunto de valores y el mismo sentido de responsabilidad. Al final el colegio, sí que fuese público o privado, no importaba poco. Yo creo que importaba mucho era uno cómo se desempeñaba. Y al final, los amigos que me quedaron de la universidad, es ese grupo con los que la sufrí. Y bueno, eso es, no es no es un club de belleza, no es un club de quién es el más rico. Yo creo que aquí aprendí lo que era realmente esforzarme mucho por lograr algo. De ese momento de la universidad también me quedan muy buenos recuerdos, y pues a la gran mayoría de personas a las cuales le preguntan, pues se va a sentir muy orgulloso de su universidad, independientemente del ruido que pueda haber, y las percepciones externas. Yo creo que al final se siente también bastante orgullo, tanto como en el colegio, también se siente bastante orgullo en la universidad. Claro que sí. Y bueno, Jorge también fue a parar allá a la Universidad, o sea, igual, el cambio de ciudad, todo eso. ¿Cómo fue la historia en el caso suyo? Sí, pues así como dice Laura, ¿no? Pues, o sea, había gente buenísima, ¿no? Fue lo primero que noté. Cuando llegué a mi primera clase, pues yo notaba que todo el mundo todo el mundo volaba, pues.
una cosa que a mí me dio durísimo fue, por ejemplo, que pues en el colegio estaba yo acostumbrado a que todo siempre me quedaba perfecto en las evaluaciones, en todo me sacaba 10 en todo, todo perfecto, estudiando claramente, pero no matándome. Entonces llego yo a mi clase de cálculo diferencial, no sé, estudio todo, mejor dicho, toda una semana sin parar, haciendo todos los ejercicios del libro, presento el examen y me saco 3,5 sobre 5. Y yo, uff, ¿qué pasó acá? Entonces, claro, fue un choque bastante grande para mí y eso le pasa mucho a muchas personas en los Andes. De hecho, es un problema grande para las personas que llegan a los Andes específicamente. O sea, digamos que después tuve la oportunidad de trabajar en la universidad, haciendo mi maestría, fui asistente docente y asistente de investigación. Y en una de las cosas que estudiábamos era el choque que tenían los estudiantes, independientemente de que fueran de colegios públicos o privados, al llegar a la universidad por el nivel de exigencia que había, ¿no? Es decir, uno no puede comparar el nivel de exigencia del colegio con el nivel de exigencia de una universidad como, pues como los Andes, ¿no? Cualquier colegio que sea. Entonces, eso fue un choque grande para mí. También, digamos, otro choque grande para mí fue eh, que, por ejemplo, no sé, le hacen a uno un examen de inglés, ¿cierto? Entonces a uno lo clasifica. Yo sentía que yo tenía un buen nivel, pues, como para leer, ¿sí? Como para leer nada más, pero a mí me hablaban y pues yo no entendía nada. Entonces llegué yo, presenté mi examen y eran 6 niveles de inglés, ¿no? Quedé en el tercer nivel, como en la mitad más o menos. Llego yo a mi clase de inglés el primer día, feliz, o sea, me siento y el man empieza a hablar. Yo solo entendí que el man dijo good morning. Ahí para allá no le entendí absolutamente nada. Y entonces empieza este man a hablar, el profe a hablar. Después de unos 5 minutos la gente empieza a pararse y a hacer grupos y yo digo como, pucha, no entiendo nada, no entiendo nada. Y entonces me fui a un grupo y les dije, bueno, ¿qué toca hacer? Pues muy amables me dijeron que había que hacer en español y toda la cosa, pero pues yo no entendía nada. Al otro día, pues tampoco entendí nada de la clase y le dije al man como, profe, pues la verdad es que no entiendo, no entiendo nada de lo que hice. Entonces el man me dijo, no, pues le aconsejo que se devuelva a un nivel. Entonces listo, me devolví un nivel y tampoco entendía nada en el nivel anterior. Entonces, claro, pero pues ahí yo dije, no, pues hagámosle que ahí lentamente pues yo voy a poder entender. Y bueno, eso fue una parte. También, otra cosa también importante es que, digamos, en esas clases allá pues en los Andes, muchas veces, en casi todas diría yo, ponen lecturas en inglés. O sea, llega uno a la clase de diseño gráfico en ingeniería y el libro es en inglés. Y así me pasó. Entonces llegaba yo y el libro era en inglés y yo, pues a duras penas, pues ahí con lo que medio aprendí del colegio. Entonces, claro, me tocaba el fin de semana, el profe le decía a uno, bueno, para la otra semana léame hasta la página tal. Y, y era todo en inglés el libro. Pues yo llegaba con el traductor de Google y pues ahí me defendí mientras pude, mientras que lograba, digamos, mejorar un poquito eso. Pero sí para mí fue un choque bastante grande esa parte, sobre todo, ¿sí? Es Eh, verdad, ¿no? Perdona, no lo había pensado y de pronto un poquito de contexto. Para graduarse de los Andes es obligatorio saber leer claro, inglés. Entonces los Andes tiene varias formas de mostrarlo. Uno presenta un examen que certifica que tiene cierto nivel de inglés. O dos, con lo que cuenta Jorge, de hasta 6 niveles de inglés. Y es verdad, más o menos el 90% de las lecturas, todo era en inglés. Todo era en inglés. en todas las clases, en todas, o sea, hasta en el cálculo, pues, o sea, todo era en inglés. Entonces, para mí eso fue un choque gigante, la verdad. Pero más o menos, o sea, lo sufrí bastante, digamos, el primer año. De pronto ya en tercer semestre ya me había familiarizado un poquito, pues, con el lenguaje técnico de ingeniería, el lenguaje técnico del cálculo, de la física, en fin. Entonces ya como que ya me fluía un poquito más, por lo menos leerlo, ¿no? Y estudiando. Eh, Claro, ¿no? Y es que, o sea, claro, o sea, al nivel de complejidad de estudiar física, matemáticas, cosas de ingeniería, súmele que tenía que hacerlo en otro idioma, básicamente, ¿sí? Entonces, sí, ese fue el choque para mí, la verdad. Pero a nivel personal, la verdad, tuve muy buenos amigos, conocí gente increíble, amistades que todavía me quedan. Y lo que dice Laura es verdad, como que al final yo creo que uno se rodea de las personas que tienen los mismos valores que uno y el mismo sentido, pues, de la misma forma, pues, de afrontar la vida, de afrontar las responsabilidades, y al final con esas personas es con las que uno se queda. Perfecto. Ve, Jorge hasta hace muy poco acabó el doctorado, o sea, lleva toda una vida estudiando y hasta hace muy poco acabó, pero ¿y cómo fue ya esa experiencia de doctorado en una universidad de Estados Unidos? Además muy prestigiosa en ese campo de la ingeniería, ¿no?
Entonces, Sí, ¿cómo fue eso? Ya fue a otro nivel, pero ¿cómo es esa experiencia? sí, yo estudié, tuve la oportunidad de, bueno, después de terminar mi pregrado en Ingeniería Mecánica en los Andes, hice la maestría también ahí mismo en los Andes, tuve la oportunidad de trabajar ahí en los Andes como asistente de docencia, como asistente de investigación, y fue muy chévere esa experiencia también en los Andes. Ahí me di cuenta que tal vez seguir el camino pues académico era algo que a mí me llamaba la atención, que me gustaba, y esa experiencia de los Andes me ayudó mucho para darme cuenta de eso, ¿cierto? Después tuve la oportunidad de ir acá a Estados Unidos, hice el doctorado en la Universidad de Purdue, que como para darles, digamos, como una perspectiva más o menos de cómo es la universidad, pues ahí fue donde estudió Neil Armstrong, por ejemplo, el primer hombre en la luna, ¿sí? Y tienen, o sea, digamos que es una escuela de ingeniería principalmente, tienen varias carreras, pero que su fuerte es la ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial, en fin. Y fue una experiencia bastante chévere y bastante enriquecedora. Digamos que, pues, le cambia a uno mucho la perspectiva de, de cómo se hacen las cosas, pues, en un país como este, como Estados Unidos, en un país como Colombia. Por ejemplo, algo que o sea, pues cuando yo llegué acá, pues todo me sorprendía. Yo veía que un semáforo cambiaba de una, yo, uy, no, ese semáforo está una chimba, es muy bacano, no sé. Pero, por ejemplo, para darles un ejemplo de cómo son las cosas. Eh, en los Andes, por ejemplo, en el departamento de ingeniería mecánica, para todo el departamento, yo me acuerdo cuando llegaron las primeras impresoras 3D para el departamento. Entonces, teníamos 2 impresoras 3D para todo el departamento de ingeniería mecánica, que éramos un montón de personas. Entonces, ahí estaban los estudiantes, los profesores, los estudiantes de maestría, de doctorado, todos usando 2 impresoras 3D, ¿cierto? Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, al laboratorio donde yo trabajo, que éramos más o menos unas 10 personas en ese laboratorio específicamente, en mi solo laboratorio habían 5 impresoras 3D, para que los 10 personas de ese laboratorio las usáramos cuando se nos diera la gana. Entonces, ahí empecé a darme cuenta como, o sea, que aquí, digamos, las personas en Estados Unidos, o los investigadores, las personas de las universidades, en los centros de investigación, pues tienen muchísimos recursos para pues, disponer de ellos, ¿cierto? Y por eso tal vez las cosas avanzan tan rápido, ¿no? O acá también me pasaba mucho en el doctorado, cuando necesitaba alguna cosa, pues para mi trabajo, eh, yo lo pedía y a los 2, 3 días me llegaba a la oficina, ¿sí? Cualquier cosa que fuera, un computador o un microprocesador para hacer algún circuito para una máquina, en fin. En los Andes, pues, digamos que era un poquito más complicado todo eso, ¿no? Entonces la experiencia del doctorado me sirvió para darme cuenta de eso, ¿no? Digamos que pues el doctorado es más también como un trabajo en realidad, ¿sí? Entonces, pues está una parte de estudiar, que uno tiene que ver unas materias pues para complementar la formación que uno tiene. En mi caso yo soy ingeniero mecánico, pues que yo quise complementarlo un poquito con cosas de ingeniería eléctrica, con cosas un poquito más de fundamentos de matemáticas para complementar mi formación. Y la otra parte era trabajar, ¿sí? Trabajar en un laboratorio, hacer investigación en algún proyecto, de pronto apoyar a algún profesor en algún curso, en alguna clase. Pero la experiencia, la verdad, fue muy enriquecedora, fue muy chévere, pues conocer gente de todo el mundo. A una universidad como esas, pues llega gente de todas las partes del mundo. Uno conoce gente de países que ni siquiera sabe uno que existe. Entonces eso fue muy chévere. Listo. Laurita estudió, ahí hizo la maestría, fue ahí mismo en Los Andes, ¿cierto? Quería preguntarle, bueno, de ese mundo de la, ¿cómo decirlo? De la formación, de la teoría, de la visión como más académica de las cosas, al mundo real, al trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Merkeo? Sé que es toda una multinacional porque ya se fue de Colombia también. Viene pues por fuera de Colombia. ¿Cómo ha sido el trabajo ahí? Yo sé que eso es como muy novedoso realmente para todo el mundo. Aló, perdón. Ahora sí. Bueno, yo, yo de Merkeo puedo hablar aquí horas, de mi experiencia en Merkeo, pero es muy interesante la pregunta. A ver, en la universidad, en el mundo académico, uno aprende lo que mencionaba Jorge antes, a abstraer, a, a- a tratar de explicar la realidad con modelos matemáticos, modelos estadísticos, y en finanzas, yo me especialicé en ingeniería industrial, vi materias de finanzas porque cuando me graduara, quería trabajar en finanzas.
en finanzas es similar. Hay modelos que explican el comportamiento, o bueno, más bien que explican cómo se debería valorar una compañía, cómo se debería valorar una acción, qué tan riesgosa es una acción. Entonces, uno en la universidad aprende a modelar, a tratar de explicar algo a través de una fórmula matemática. El problema es que en la vida real, en los trabajos reales, muchas de esas fórmulas tienen muchos supuestos. Supuestos, por ejemplo, que la gente es racional, que el humano va a tomar siempre decisiones racionales. En la realidad no es así. La diferencia entre la academia y la realidad es que, sobre todo las empresas, es un conjunto de personas tomando decisiones, trabajando juntos por un objetivo. Y los humanos y el comportamiento humano no es fácil de modelar. Entonces, el Merkeo, mi experiencia en Merkeo es una compañía colombiana muy joven, tiene menos de 3, 4 años y viene creciendo muy rápido. Cuando yo llegué a Merkeo hace un poco más de 3 años, Merkeo tenía una bodeguita en Bogotá, desde la cual despachaba pedidos que se hacían por una aplicación, y esos pedidos llegaban y teníamos una bodega donde estaba todo el inventario. Entonces allí se hacía el mercado, los huevos, se recogía los huevos, la leche, se echaba en una canasta y se mandaba en un camión y le llegaba en un camión al usuario, al cliente. Entonces, cuando yo llegué a trabajar en la bodega donde pasaba esto. Esto era en la zona industrial de Bogotá. Entonces, yo venía de otro mundo, yo venía a trabajar de una empresa del sector financiero de la organización Sarmiento Angulo, y pasé a trabajar literalmente a una bodega. Y fue una experiencia muy enriquecedora, porque es pasar del modelo del Excel de una empresa a la realidad de una empresa, donde hay personas tomando decisiones y donde pasan cosas inesperadas. Ejemplo, como en mi segundo día trabajando, estaba un montacargas y se cayó una estiba de leche. Entonces, el desastre, un mar de leche por toda la bodega, le tocó a todo el mundo parar, nos tocó bajar, ayudar a limpiar el reguero de leches. No se imaginan el olor. Y bueno, y esa es la realidad de este tipo de empresas, de estas startups. Al final, una startup es una empresa donde hay que tomar muchos riesgos para poder crecer. Aquí he aprendido a tomar riesgos. Yo en Merkeo soy CFO y me encargo de 2 cosas. Obviamente, de toda la parte financiera, de la construcción de los estados financieros de la compañía, y de otra parte de la consecución de capital, es decir, de levantar plata de fondos, sobre todo fondos extranjeros, para financiar el crecimiento de la compañía, financiar su crecimiento en Colombia, financiar su expansión en México. Ya estamos en México y próximamente vamos a estar en Brasil. Entonces, mi tarea es levantar plata, llamamos así, es traer plata, traer inversión. En los 3 años que he estado, hemos traído más o menos $35 millones. Y hemos crecido un montón. La compañía crece más o menos 2 veces por año. Y en pandemia crecimos 3 veces en 2 meses. Entonces, nos pasó que el día que Duque anunció en las noticias que iba a haber cuarentena, ese día entraron miles y miles de personas a la aplicación se cayó, tocó prender más servidores, inmediatamente tocó por allá en Amazon pedir más servidores, se habilitaron más servidores porque entraba tanta gente que no había capacidad de procesamiento. Es como cuando uno descarga muchos archivos y se bloquea el computador, así, pero en escala enorme. Y nos pasó que nosotros entregamos el mismo día o el día siguiente, y habían tantos pedidos que no nos daba para entregar. Podíamos entregar en 6 días, es decir, que si uno pedía el lunes, le llegaba el domingo siguiente, y era una locura. Pero la gente esperaba porque estaba la cuarentena, en ese momento nadie salía, todo el mundo tenía miedo a salir. Y nos tocó, para poder entregar más rápido, empezar a abrir bodegas. Como funciona, es una bodega oculta donde está el supermercado y desde allí sale el pedido. Entonces nos tocó buscar bodegas a lo loco. Tanto era la presión que no encontramos bodegas, y salió una oportunidad muy interesante. En Bogotá, el Coliseo Campín, llamado también el Movistar Arena, nos llamaron, nos dijeron, venga, vamos a estar 3 meses sin conciertos, o mucho tiempo sin saber, sin conciertos, está este espacio aquí desocupado, ¿a ustedes no les sirve? Y pues inmediatamente miramos, revisamos, yo leí el contrato en una sentada, hicimos 2 cosas, lo firmamos, y tuvimos durante más o menos 3, 4 meses al Movistar Arena como una bodega de Merkeo. Y obviamente
las condiciones que firmamos era que estuviera la marca Merkeo y tuvimos pues la marca Merkeo iluminando el Movistar Arena varios meses. Esa es una de las muchas cosas para mí que pasan. Para mí la experiencia de Merkeo ha sido impresionante. Todos los días, había momentos en que todos los días pasaba algo y tocaba reaccionar rápido. Crecer trae buenos problemas, entre esos habilitar capacidad, pero también pues hay que seguir con la financiación porque pues la compañía crece y requiere más capital, entonces esa presión sigue. Ahorita yo sigo con el trabajo, la idea es poder doblar esa inversión que hemos tenido, poderla doblar rápidamente, y pues también la interacción con la gente. Aquí en Merkeo me ha tocado aprender a ser líder, me ha tocado aprender a ser jefe en un equipo pues con una responsabilidad muy grande. Entonces ahorita tengo más o menos a 40, 45 personas a cargo, todos luchando por lograr el objetivo, con mucha presión, con mucha velocidad, porque hay mucha competencia también. La realidad es que hay mucha competencia y las compañías no se pueden dormir en los laureles. Merkeo hoy en día es en Colombia la compañía que más vende mercado por internet. Ahorita está vendiendo más que Rappi mercados de supermercado, y pues eso lo hemos logrado con mucha disciplina y no descuidamos. El ritmo es vertiginoso, es intenso. Aquí he aprendido lo que es trabajar duro realmente. Y pues bueno, feliz. Ojalá las cosas sigan saliendo bien. Es una lucha todos los días, no se pone a descuidar. Como todas las startups, el 90% no son exitosas, solamente el 10% son exitosas, y son esas grandes compañías que conocemos hoy en día. Entonces, ojalá podamos seguir creciendo. Ese va a ser el esfuerzo. Claro que sí. El reto, bueno, yo creo que, aunque seguramente aquí podríamos quedarnos hablando otro rato largo, pues yo creo que con eso vamos cerrando. Quiero agradecerles de manera de verdad muy sincera, ha sido un verdadero gusto volverlos a ver. Les recuerdo que casi todos esos profesores están ahí todavía, muchos de ellos de los que les enseñaron a ustedes, y entonces, pues obviamente que les mandan saludos. Y ha sido un gusto, de verdad, muy gentiles. Les deseamos lo mejor de lo mejor, mucha suerte, mucho éxito en ese trabajo. Y nos estamos hablando. Gracias. Ricardo, muchas gracias. Un saludo también a todos los profesores. Muy chévere el espacio, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Pues fue muy agradable pues conversar pues de nuestra experiencia en el colegio y lo que vino después. Muchas gracias, de verdad.